El mundo. Estamos de vuelta con más información acá en Noticias Canalí e iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Ecuador. Y es que el candidato por la derecha en las presidenciales de ese país, el empresario Guillermo Lasso, reveló que de resultar electo en los próximos comicios le quitará el asilo político al ciberactivista y fundador de Wikileaks, Julian Assange. El candidato por el partido Creo, Suma Lasso, aseveró que el periodista Assange, recluido en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace 5 años, tendrá un máximo de 30 días para abandonarla, si el pueblo de Ecuador lo elige como la opción mayoritaria en las elecciones convocadas para el próximo domingo 19 de febrero. Así se conoció luego de que el aspirante a jefe de Estado de Ecuador conversara con periodistas en Reino Unido. Entre otras declaraciones, el candidato afirmó que su principal promesa electoral es la de elevar la tasa salarial en su país. Tenemos que lograr es que el salario real crezca. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dinero que tienen los ciudadanos en sus manos les permita adquirir más productos. El empresario y candidato a la presidencia en Ecuador afirmó que no le interesa el pasado de ese país, sino el futuro, por lo que justificó ambas declaraciones al alegar que el pueblo ecuatoriano paga un precio que no debería soportar. Como se recordará, Assange se encuentra recluido en la sede de la misión diplomática ecuatoriana en Londres desde 2012, tiempo cuando fue solicitado por la justicia sueca por presuntamente delinquir sexualmente en 4 oportunidades distintas. Y nos vamos a Estados Unidos, ya que el Senado de ese país confirmó al senador republicano Jeff Sessions como secretario de Justicia del gobierno de Donald Trump. El nombramiento del nuevo secretario de Justicia y fiscal general pone fin a una agria disputa sobre su actividad en el pasado, marcada por denuncias de bloqueo al voto de electores negros. Los senadores dieron su aprobación a la designación de Sessions con 52 votos a 47, un resultado que dejó en evidencia la marcada división generada por su nominación para integrar el gabinete del presidente Donald Trump. Los demócratas señalaron que Sessions era demasiado cercano a Trump y demasiado duro sobre los inmigrantes. Es visto como la principal inspiración de Trump en el diseño de sus políticas para esa comunidad. Sessions ahora está autorizado para asumir el comando del enorme Departamento de Justicia, que tiene nada menos que 113,000 empleados, incluyendo los 93 fiscales distribuidos por todo el país. Este mismo jueves, el presidente estadounidense Donald Trump tachó de mentiroso al senador demócrata que ha develado el supuesto malestar de Sessions a las críticas del magnate al juez que bloqueó su orden de vetar la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Y el Senado de México rechaza un posible Plan Colombia propuesto por Estados Unidos en ese país. Legisladores mexicanos de todos los partidos mostraron su descontento ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pacte con México la implementación de una especie de Plan Colombia para combatir el narcotráfico. La reacción se produce luego de que este miércoles el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, expresara durante su comparecencia en el Congreso la posibilidad de establecer en México un plan de ayuda contra el narcotráfico como el que aplicaron en Colombia hace algunos años. Al respecto, el senador priista Patricio Martínez se pronunció en contra de la propuesta del secretario norteamericano, a quien acusó de buscar soluciones parciales o simplistas al problema del tráfico de estupefacientes. Además, instó a Kelly a revisar primero en su casa, porque asegura que el epicentro del narcotráfico es el consumo en Estados Unidos. Asimismo, los legisladores mexicanos reprocharon que Estados Unidos no tenga voluntad para frenar el tráfico de armas que ingresan a México para empoderar a los carteles de la droga. Y precisamente en México, organizaciones convocan a una marcha en contra de las políticas del mandatario de la Casa Blanca, Donald Trump,
para el próximo domingo 12 de febrero. La organización civil Vibra México convoca a la movilización en la Ciudad de México y en varias plazas o lugares emblemáticos de todas las ciudades de ese país para rechazar las políticas impulsadas por Trump en contra de la nación ubicada en la parte meridional de América del Norte. Los manifestantes aseguran que exigirán al presidente de su país, Enrique Peña Nieto, tomar acciones contra las amenazas hechas por el magnate estadounidense. La protesta convocada para el domingo 12 de febrero aseguran que será una expresión apartidista y pacífica, respetuosa para defender los derechos de todos los ciudadanos mexicanos, exigir un buen gobierno, fortalecer las instituciones y celebrar el orgullo de su nacionalidad. Se prevé que la marcha ciudadana parta a las 12 del mediodía, hora de esa nación, desde el Auditorio Nacional hacia el Ángel de la Independencia en el centro de la capital mexicana. Corrupción en el Vaticano. El Papa Francisco admite que no lo interno de la Santa Sede existen posibles flagelos de este tipo, aunque afirma que pese a ello vive en paz con el mismo. El jefe de Estado del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, reconoció que en la Santa Sede ha habido una trampa de corrupción que llega a las altas esferas del pontificado desde hace mucho antes de su toma de poder en el 2013. El máximo líder de la fe católica destacó que en las estructuras de la Iglesia se encuentra una atmósfera mundana y principesca. Por ello, el sumo pontífice y su equipo elaboran reformas para modificar su sistema. Por ello, el Papa Francisco instó a los religiosos a construir y con la destrucción de lo que tildó como un nefasto ambiente. Entre otros temas, el Papa tildó a la pedarista como una enfermedad y pidió a la institución religiosa poner especial atención a recibir a candidatos a la formación religiosa. Y una explosión se registró este jueves en la sala de máquinas de la central nuclear francesa de Flamanville, en el noreste de ese país europeo. La explosión, cuyas causas aún son desconocidas, se produjo sobre las 10 de la mañana, lo que provocó intoxicación de 5 personas tras haber inhalado humo en el lugar. Autoridades indicaron que no fue un accidente nuclear y no se registró ninguna fuga con material radioactivo que pudiera poner en riesgo a la planta. El incidente tuvo lugar en la sala de máquinas de uno de los reactores de la central, el número 1 en el servicio desde 1986, que tuvo que ser detenido por precaución. Una portavoz indicó que la explosión y el posterior incendio ocurrieron fuera de la zona de producción nuclear de la central, por lo que no afectó la actividad radioactiva de la zona. El incendio fue controlado tras un dispositivo ejecutado por funcionarios de seguridad y del cuerpo de bomberos. En Rumanía, el titular de justicia de esa nación y arquitecto de la polémica medida que despenaliza la corrupción, el decreto 13/2017, Florin Lorache, dimitió de su puesto tras unas multitudinarias protestas que se registran desde hace una semana en ese país. 9 días continuos duraron las protestas para que se diera la dimisión del ministro de Justicia rumano. Este jueves, Lordache era acusado de apoyar a la corrupción y a propósito del decreto 13/2017, el exfuncionario alegó que todas las iniciativas que promovió desde la cartera de justicia eran legales y constitucionales. La controversial medida que promovió el exministro y que aprobó el gobierno de esa nación suponía que el indulto de los flagelos de corrupción por menos de 200.000 leyes, unos 44.000 euros aproximadamente, lo que favorecía claramente al líder de los socialdemócratas, Liviu Dragnea, acusado de malversación de fondos por un monto que no supera los 200.000 lei.
Y con esta información ponemos punto final a nuestro segmento de internacionales, pero le damos paso al mundo deportivo con nuestra queridísima Cinzia Francisquielo, quien ya está lista y preparada para decirnos qué acontece allí. ¿Cómo estás, Cinzia? Así es, Carmen, buenas noches para ti y para toda Venezuela. Desde este segmento, preparada entonces para compartir con ustedes lo que es noticia en el mundo deportivo. Entonces, día a día, ustedes que nos honran con su sintonía y por eso seguimos trabajando, laborando aquí para todos ustedes. Al volver, no se pueden perder los detalles de la final que disputará el Barcelona Fútbol Club en la Copa del Rey. Ya regresamos. Esto es Noticias Canal I. Noticias Canal I.